La palabra del Señor dice de la manera siguiente: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Oremos al Señor, hermanos, para pedirle que nos bendiga a través de su palabra. Padre que estás en los cielos, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu infinita bondad, por esta bendición, Señor, que nos permite de estar en tu presencia, en compañía de nuestros hermanos y hermanas, para adorarte a ti, Señor, para alabar tu nombre y para recibir también el consejo oportuno de tu palabra, para ser también bendecidos, exhortados, amonestados, consolados a través de los dones de tu Espíritu Santo. Padre, hemos dado lectura a tu palabra. Te rogamos que el Espíritu Santo que inspiró cada palabra, cada frase, Señor, añada bendición a esta prédica. Que el Espíritu Santo nos dé revelación, entendimiento, y que cada principio contenido, Señor, en esta tu palabra pueda edificar nuestra fe, consolarnos, fortalecernos
y desafiarnos a creerte, Señor, en todo momento. Que tu palabra, Señor, cumpla en cada uno de nosotros el propósito por el cual tú le envías. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, el título del sermón de esta noche es Cree solamente. Y quiero, hermanos, que a través de estos relatos que creo yo que la mayoría de nosotros conocemos, aunque sea de manera modesta, quiero que el mismo, hermanos, nos muestre cómo nosotros, hermanos, podemos confiar en el Señor en todo momento, aun cuando las situaciones en nuestras vidas o a nuestro alrededor van de mal en peor. Porque todos, hermanos, nosotros hemos vivido situaciones difíciles, situaciones adversas, y nosotros vamos al trono de la gracia para esperar que el Señor obre de manera oportuna y poderosa, de tal manera que aquella situación que nosotros le presentamos en oración vaya menguando, vaya resolviéndose, de tal manera que deje de ser una amenaza o una fuente que está provocando continuamente angustias en nuestros corazones. Pero así como todos nosotros hemos vivido momentos difíciles y que esperamos que sean resueltos cuando los presentamos a Dios en oración, también hemos notado cómo en lugar de que las circunstancias mengüen o que la situación adversa que estamos viviendo empiece a resolverse, todos en algún momento dado hemos visto cómo las crisis que estamos enfrentando se van agravando, y nosotros estamos orando, buscando el rostro del Señor, pero en lugar de que las cosas mejoren, nosotros nos damos cuenta que ellas van empeorando. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano, cuando las cosas van empeorando, cuando las cosas van, como decimos, de mal en peor? ¿Qué tenemos que hacer ante esa que es una realidad posible que ya muchos hemos enfrentado o algunos están enfrentando y posiblemente muchos de nosotros vamos a enfrentar en el futuro? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Porque hay personas que cuando llegan a ese punto, cuando las cosas en lugar de mejorar van empeorando, pierden la fe, se debilitan, se deterioran en su vida espiritual, de tal manera, hermanos, que terminan apartándose paulatinamente del Señor, porque según ellos Dios les ha abandonado, el Señor les ha dejado, porque teniendo el poder para sanar no ha sanado, porque teniendo el poder para proveer no ha provisto, porque teniendo el poder para resolver cualquier circunstancia no la ha resuelto, sino que antes bien las cosas han ido empeorando. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer, hermano, es seguirle creyendo al Señor en todo momento y buscarlo a Él siempre en todo momento, sabiendo que Él tiene todo el poder. Y aun cuando tiene el poder para solventar las circunstancias que están provocando nuestras angustias, no obstante, no siempre lo hace con la inmediatez que nosotros deseamos, sino que lo hace en su tiempo, que siempre es el tiempo perfecto, porque el tiempo del Señor siempre es el perfecto, sino que también al mismo tiempo, hermanos, trata de probar nuestra fe y trata de fortalecernos y enseñarnos cosas que no aprenderíamos de otra manera. Porque hay lecciones,
que no se aprenden cuando somos sanados. Hay lecciones que no se aprenden cuando recibimos una milagrosa provisión. Hay lecciones que solamente se aprenden en la escasez, lecciones que se aprenden en la enfermedad. Tenemos ahí, hermanos, el ejemplo del apóstol Pablo, que él, estando enfermo, rogó fervientemente al Señor que lo sanara en 3 ocasiones. Pero Jesús, aun cuando tenía el poder para sanarlo, le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, en esa ocasión digo, la voluntad del Señor para con su siervo Pablo fue la de no sanarlo, sino que quería que Pablo aprendiera lecciones que no habría aprendido si Jesús lo hubiera sanado. Porque ¿qué lección hubiera aprendido Pablo si Jesús lo hubiera sanado? Seguramente no habría aprendido ninguna lección que él ya no habría aprendido ya. ¿Qué habría aprendido? Que el Señor tiene poder, que Él escucha la oración y que Él responde. Pablo ya sabía perfectamente todas esas verdades. Y si Jesús lo hubiera sanado, Pablo no hubiera aprendido muy probablemente ninguna verdad que él ya no conociera. Pero ante la negativa de Jesús de sanarlo, sí aprendió cosas que solamente se pueden aprender cuando la respuesta de Dios es diferente a la que nosotros esperamos. Sin embargo, hermanos, no es ese el enfoque de la prédica de esta noche. Pero no obstante, hermano, quería mencionarlo para que nosotros podamos comprender cómo Dios tiene diferentes maneras de hacer las cosas y cómo su tiempo es diferente al nuestro y cómo sus respuestas son diferentes muchas veces a las que nosotros esperamos. El pasaje bíblico, hermanos, que he leído en esta oportunidad nos habla de 2 personas del sexo femenino. Nos habla de una jovencita de apenas 12 años y nos habla también de una mujer cuya edad no sabemos, pero que era una mujer que ya llevaba 12 años de estar padeciendo un flujo continuo de sangre. Entonces, el primero que aparece en la escena es Jairo, un principal de una sinagoga. Ustedes saben, hermanos, que los líderes religiosos de Israel no eran afines al Señor Jesús. Y no sé, podría ser que incluso en algún momento dado Jairo sintiera algún tipo de animadversión hacia Jesús de Nazaret. No es algo que estoy afirmando, es solo una posibilidad que presento ante la realidad de cómo muchos líderes religiosos judíos tenían bastante animadversión hacia ese predicador itinerante que había venido de una de las más despreciables regiones de Israel, como era la región de Galilea, y particularmente de un lugar tan pobre y mísero como era Nazaret. Pero con todo, hermanos, llega un momento en que Jairo se da cuenta que nadie más puede ayudarle excepto el Señor, porque él tenía a su pequeña hija enferma. Y él probablemente en un inicio, él, su esposa, consideraban que el padecimiento de su hija era algo pasajero, era algo que podía curarse tomando algún medicamento, de aquellos medicamentos primitivos que había en aquella época, tomando alguna receta casera con el propósito de que su hija se pudiera recuperar. Pero a pesar de todos los esfuerzos que hicieron,
a pesar de las probables oraciones que ofrecieron a Dios para que se mejorara la salud de su hija, nada había funcionado hasta ese momento. De tal manera, hermanos, que la salud de aquella niña se fue deteriorando, sin que sus padres pudieran hacer absolutamente nada por ella. Y eso, hermano, para todo padre y para toda madre es algo sumamente duro, ver cómo un hijo se va deteriorando y no se puede hacer nada más por él, sino solamente ver cómo su salud se deteriora y esperar que Dios en su misericordia escuche nuestras oraciones. Entonces, ellos podían ver, hermano, cómo la salud de la niña iba deteriorándose cada vez más, hasta que llegó un punto en el que ella empezó a agonizar. Y será, hermano, justamente ese punto, el punto de inflexión en la vida de Jairo, el punto de quiebre en la vida de Jairo, que lo moverá a pesar de lo que podían decir sus familiares, a pesar de lo que podían decir sus compañeros del ámbito religioso. A pesar de todo eso, él decide buscar al Señor Jesús con la esperanza de que él pudiera tocar a su hija y que ella pudiera salvarse. Hermanos, muchas veces cuando Dios quiere acercarse a nosotros y nosotros no hemos hecho nada para volvernos a Él, muchas veces Dios permite o provoca situaciones que nos golpean, situaciones que nos hacen tocar fondo, situaciones, hermanos, que se convierten o tienen el potencial de convertirse en un punto de inflexión para nosotros. La agonía de su hija fue el punto de inflexión para Jairo, que lo llevó a hacer algo que muy probablemente era contrario a sus convicciones religiosas. Él decidió hacer algo que no solo contravenía sus convicciones religiosas como el principal de la sinagoga, sino que también iría en la dirección contraria a lo que creían sus familiares, a lo que creían algunos de sus vecinos, lo que creían sus compañeros del mundo religioso del cual él formaba parte y del cual era un importante protagonista, porque él era principal de una sinagoga. Pero ese punto de quiebre lo lleva a buscar al Señor. Hermano, nosotros no debemos de esperar llegar a esos puntos de quiebre para que nos volvamos a Dios, ya sea para reconciliarnos con Él, porque después de haberlo conocido nos apartamos de su presencia, o ya sea porque nunca hemos abierto nuestro corazón a Él, sino que al contrario lo hemos cerrado continuamente, a pesar de las continuas llamadas que desde el cielo el Señor nos hace a través del Evangelio. No esperemos llegar a esos momentos angustiosos para buscar al Señor. Al contrario, busquémoslo cuando Él nos llama. Busquémoslo cuando estamos sanos. Busquémoslo cuando las cosas van de manera regular en nuestras vidas. Pero en el caso de Jairo, él toca fondo. La agonía de su hija fue ese punto de quiebre que lo llevó a buscar al Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando Jairo, hermanos, encuentra al Señor Jesús, Jesús en ese momento, hermanos, venía de la otra orilla del mar de Galilea. En el Evangelio de Marcos, si ustedes leen detenidamente el Evangelio de Marcos y se enfocan en la geografía que nos presenta el Evangelio de Marcos, ustedes notarán que Jesús está continuamente moviéndose de una orilla a otra en el mar de Galilea o el lago de Genezaret. Vamos a ver cómo el Señor Jesús está moviendo de una orilla a otra, de la orilla gentil
del lago de Galilea o del mar de Galilea a la orilla judía. Jesús acaba de venir de la orilla gentil, donde acababa de liberar al endemoniado de Gadara, y ahora ha llegado a la orilla judía del lago de Galilea y está rodeado de una gran multitud de personas. Y él, dice el versículo número 21, se encontraba junto al mar. No era un mar en el sentido en que nosotros hoy usamos la palabra mar. Así se le llamaba también al lago de Genesaret. Se le llamaba también el mar de Galilea. Y fue ahí cuando Jairo, habiendo visto al Señor Jesús, fue delante de él y se postró delante de la presencia del Señor. Y dice la Biblia que le rogaba mucho y le decía: mi hija está agonizando. Y le pide al Señor que vaya con él, que le ponga las manos para que ella sea salva y que de esa manera pueda vivir. Y a partir de ese momento el Señor, hermanos, acata el ruego, escucha el ruego, la súplica de Jairo. Jairo le dice: ven a mi casa, ven y pon tu mano sobre mi hija para que ella sea salva, porque ella agoniza. El Señor lo escucha. Bien pudo haberle dicho que llegara a la casa y que su hija ya iba a estar sana, porque en alguna ocasión el Señor Jesús realizó un milagro sin la necesidad de tocar a una persona, sino solamente dijo la palabra y la persona enferma fue sanada, como aquel esclavo del centurión, o como la hija de aquella mujer sirofenicia, que no fue necesario que Jesús fuera a la casa de esta mujer para que la hija de ella, que estaba gravemente atormentada por un demonio, fuera liberada por el poder del Señor. Pero en esta ocasión el Señor tomó la decisión de escuchar la petición de Jairo, y el Señor se va con él. Y detrás de Jairo iba el Señor, detrás del Señor iban sus discípulos, y todos ellos estaban rodeados de una gran multitud de personas. El destino era la casa de Jairo. Pero será, hermanos, en ese trayecto hacia la casa de Jairo cuando aparecerá otra protagonista en esta historia. Será una mujer que, como ya lo mencioné, estaba enferma. La cantidad de años que ella tenía de estar padeciendo de flujo de sangre equivalía a la edad de la hija de Jairo, que en esos momentos estaba agonizando. Entonces Jesús va de camino, una gran multitud de personas lo está apretando por todos lados, pero en medio de aquella multitud había una mujer que no solamente tenía un padecimiento grave del cual no había podido ser sanada, sino que también es una mujer que se arma de fe y decide creer que el Señor tenía el poder para sanarla. Así como la situación de la hija de Jairo había ido empeorando al punto que ahora está en plena agonía, la situación de esta mujer también era una situación en la que ella había ido empeorando. No sabemos cómo empezó ese problema de salud que ella tenía, pero definitivamente ella tenía los recursos económicos necesarios para pagar médicos para que pudieran sanarla, y seguramente se sometió a todos aquellos tratamientos médicos que se ofrecían en aquella época. Pero ¿qué dice el evangelista?
dice que no había podido ser sanada por ninguno y al contrario, dice, le iba peor. Entonces, ambas historias son historias de dos mujeres cuyas crisis, en lugar de mejorar, van de mal en peor. La enfermedad de la niña ha escalado al punto que se encuentra en plena agonía. Está ante el umbral mismo de la muerte, está a punto de perder su vida. Y por otro lado nos encontramos con una mujer con una salud sumamente deteriorada, una mujer, hermano, verdaderamente desdichada desde todo punto de vista. No solamente era desdichada por el tipo de padecimiento que tenía, no solamente era desdichada porque había gastado todo lo que tenía, todo lo que ella tenía lo había gastado en médicos y no había tenido ningún tipo de mejora. Al contrario, la situación de ella, dice Marcos, era peor. Entonces su situación era muy difícil. Por no mencionar que en el ámbito de lo religioso, en el ámbito de lo social, en el ámbito de lo familiar, esta mujer era una mujer desdichada. ¿Por qué lo digo desde el ámbito de lo familiar, social y religioso? Porque de acuerdo a la ley de Moisés, toda mujer que presentara algún tipo de flujo de sangre se convertía en un foco de contaminación para todas las personas. Aún si solamente fuera su flujo menstrual, eso, de acuerdo a la ley de Moisés, la convertía en una mujer impura. Y cualquier cosa, de acuerdo al libro del Levítico, cualquier cosa que una mujer con flujo de sangre tocara, cualquier cosa que ella tocara, esa cosa tocada se convertía en algo impuro. Si ella se sentaba en una silla, esa silla se convertía en una silla impura. Si tocaba una mesa, esa mesa se convertía en una mesa impura. Si tocaba la puerta de su casa, esa puerta se convertía en una puerta impura. Y cualquier persona que tocara esa puerta, tocara esa mesa y tocara esa silla, se convertía en una persona impura y quedaba inmediatamente inhabilitada para poder participar de las actividades religiosas propias del pueblo judío. Entonces ella, hermano, vivía seguramente en un estado de constante exclusión. No sabemos si su familia era solidaria con ella, pero si su familia era solidaria con ella, automáticamente su familia se convertía también en una familia impura, con la que ningún vecino querría relacionarse, porque era una familia que se había contaminado por ser solidaria con un miembro de su familia que, de acuerdo a la ley de Moisés, era impura. Entonces ella no podía tener una relación social como la que podía tener cualquier otra persona, porque no estamos hablando del flujo menstrual, no estamos hablando de su menstruación que le venía una vez al mes, estamos hablando de un flujo continuo de sangre que llevaba ya 12 años. Y por 12 años se había deteriorado su salud, se habían deteriorado sus relaciones familiares, se había deteriorado también su participación religiosa en Israel. En todo ámbito de la vida, esta mujer era una mujer desdichada, desdichada. Y el poco o mucho dinero que tenía lo gastó todo en médicos, y en lugar de que su situación mejorara, iba empeorando cada día más. Y ese fue como el punto de inflexión para ella. Y se armó de fe, como se armó de fe Jairo, y desafió los preceptos incluso de la ley,
Así como de alguna manera Jairo también desafió los obstáculos que él tenía para acercarse a un predicador que muy probablemente era el objeto de animadversión de todos sus compañeros en el ámbito religioso y familiar. Entonces, hermano, Jairo tuvo que vencer esos obstáculos. Lo que dirá su familia, lo que dirá la comunidad de fe en la localidad, lo que dirán los integrantes de la sinagoga que él presidía, lo que dirían sus compañeros en el ámbito religioso. Jairo tendría que oponerse a esos obstáculos, pero también esta mujer hemorrocía tendría que enfrentarse a obstáculos. ¿Y cuál era uno de ellos? Lo que decía la ley, porque ella conoce perfectamente lo que la ley de Dios decía referente a mujeres como ella. Sabía que no podía presentarse de manera pública porque ya a 12 años ya todo mundo seguramente podía saber de su padecimiento. No podía ocultarlo, porque su exclusión del ámbito familiar, su exclusión del ámbito social, su exclusión del ámbito religioso requeriría explicaciones. Entonces ella no podía estar oculta en medio de su comunidad. Todo el mundo sabía que era una mujer marginal, era una mujer excluida de la congregación de Israel. ¿Excluida por qué? ¿Porque ha pecado? No, porque tiene un flujo de sangre que la inhabilita social, familiar y religiosamente. Pero ella, hermanos, decide superar esos obstáculos, aun cuando sabe lo que la ley dice. Ella se abre camino entre la multitud y cada persona que ella toca se convierte, de acuerdo a la ley, en una persona impura. Y por eso ella trata de hacerlo de manera discreta. Ella trata de esconderse, trata de que nadie la reconozca, porque saben que si la reconocen va a ser objeto de maltrato, porque el solo hecho de haberlos tocado los convertía a ellos en personas ceremonialmente impuras. Entonces ella teme la reacción social de aquellos que la reconocerán, porque se ha abierto camino en medio de una multitud que aprieta a todos. Pero ella decide superar su miedo a la violenta reacción de aquella comunidad religiosa. Si acaso ella llegara a ser reconocida, ella tiene que sobreponerse a su temor de ir en contra de las estipulaciones del libro del Levítico, y se abre espacio porque ha decidido creerle al Señor. Ha decidido creer en el Señor porque sabe que Jesús era el dador de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Sabe que era el dador de la vida. Lo mismo sabía Jairo. Jairo estaba al servicio de un sistema religioso muerto. Jairo estaba al servicio de un sistema religioso estéril, como estéril era aquella higuera que Jesús maldijo, que por cierto es el único milagro destructivo que hizo el Señor. Maldecir una higuera que se secó hasta sus raíces, pero lo hizo con el propósito de ilustrar a través de la higuera la esterilidad de la religión judía. Como la muerte era una de las características de aquel sistema religioso al cual servía Jairo. Pero Jairo decide desafiar de alguna manera ese sistema religioso del cual él forma parte, para buscar al dador de la vida. De igual manera, la hemorrocía, esta mujer con flujo de sangre,
decide desafiar los preceptos religiosos y las susceptibilidades religiosas de sus vecinos, de sus conocidos, con el propósito de obtener la vida de parte del único que es el dador de la vida. Y se abre espacio, y ella decía dentro de sí: si tan solo tocare el borde de su manto, entonces yo seré sana. Y esa era la consigna que tenía en su mente. Y eso, si tan solo tocar el borde de su manto, la mantenía firme. Cuando llegó el momento de atravesar aquella multitud, ella bien pudo haber visto la multitud y tomar la decisión de no atravesarla, de no meterse en medio de las personas. Bien pudo haberlo hecho, pero ella no desistió, sino que siguió avanzando. Y llegó a un punto de no retorno. Y lo único que la motivaba a seguir avanzando era esa fe que la llevaba a decir: si tan solo tocar el borde de su manto, entonces seré sana. Y eso era lo que la mantenía avanzando. Y tocaba a una persona, tocaba a otra, y cada persona que era tocada inmediatamente se convertía, de acuerdo a la ley de Moisés, en una persona impura. Pero ella, no obstante, seguía avanzando. Trataba de mantener su rostro oculto para que nadie la reconociera, y seguía avanzando, sobreponiéndose a sus temores, sobreponiéndose a las concepciones religiosas que ella misma tenía. Pero lo hizo movida por la fe en Jesús, que es el dador de la vida. Hasta que dice la Biblia que llegó un momento en que llegó hasta el Señor y tocó, como ella se lo propuso, el borde del manto del Señor. Jesús, el toque físico no lo sintió, porque ni siquiera tocó alguna parte de su cuerpo. Tocó el borde de su manto. El toque físico probablemente no lo sintió, sobre todo que él estaba apretado por todos lados por aquella multitud que estaba alrededor suyo desde la orilla del mar. Entonces el toque físico probablemente no lo sintió, pero sí Jesús sintió que poder había salido de él. Él sintió que poder había salido de él. E inmediatamente el Señor empieza a preguntar: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Hermano, era una pregunta ilógica. Claro, desde la perspectiva de la lógica humana. Porque la lógica humana nunca va a ir en la misma dirección que la sabiduría de lo alto. Desde una perspectiva eminentemente lógica y humana, la pregunta de Jesús no tenía sentido. Tal vez hubiera tenido más sentido preguntar: ¿quién no me ha tocado? Tal vez. Pero la pregunta ¿quién me ha tocado? Incluso para sus discípulos mismos no tenía sentido. Porque, hermano, él iba abriéndose camino en medio de las personas. Y tocaba uno, tocaba otro, y tocaba uno, y tocaba otro, y tocaba uno, y tocaba otro. Pero, hermano, no salió poder del Señor tocando a ninguna de esas personas, porque solamente habían llegado a ser bulto. Solamente probablemente eran espectadores, personas curiosas, que querían por curiosidad escucharlo enseñar, que por curiosidad querían acompañarlo para ver sus milagros. Pero ahí fue tocado por alguien que no había llegado solo para curiosear,
fue tocado por alguien que no llegó solamente por la expectativa de lo que Jesús podía decir o hacer, sino que había sido tocado por alguien que tenía una fe firme en el poder del Señor. Hermano, no seamos del montón. Amén. No seamos del montón, no seamos solamente de los que apretan, de los que aprietan. No seamos solo de los que hacen bulto y que participan de las actividades cristianas y religiosas, pero con un corazón vacío, sin el anhelo de ser tocado auténticamente por el poder del Señor. Siempre, hermano, que vaya a una reunión cristiana, vaya con el anhelo de recibir la palabra, vaya con el anhelo de recibir respuestas de Dios a sus oraciones, vaya con el anhelo de ser tocado por el poder del Señor. Vaya siempre con ese anhelo, vaya siempre con esas expectativas. No vaya solo por ir, no asista solo por asistir, no llegue y que su cuerpo esté presente pero su mente esté ausente, sino que al contrario, que la totalidad de su ser puedan presentarse delante del Señor para recibir todo aquello que Él quiere darnos, para escuchar todo aquello que Él a través de su bendita palabra quiere decirnos. Entonces salió poder del Señor y él sabía que había sido tocado por alguien que tiene fe. ¿Cuántos le creen a Dios acá, hermanos? Jesús sabe que fue tocado por alguien con fe, por alguien que se acercó a él con un objetivo concreto. No había curiosidad, no había nada de eso. Lo que había era un propósito claro. Un propósito claro era que el poder de Jesús la sanara. Pero ella no le pide a Jesús el milagro. Al contrario, ella quiere permanecer oculta, porque hizo algo que si ella hubiera seguido las instrucciones religiosas de su época basadas en el Levítico, ella hizo algo que no debió hacer. Y si era descubierta haciéndolo, se convertiría en el objeto de los oprobios, del maltrato de todas aquellas personas que tocó y que no. Pero hermano, una persona que se acerca al Señor con fe no puede permanecer oculta. El Señor, hermanos, no puede ignorar a una persona que se acerca delante de su presencia con propósitos. No puede ignorar, no ignora a ninguna persona que con un corazón lleno de fe y de sencillez se acerca al Señor para ser tocada. Y la pregunta del maestro es: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dicen: Señor, sé que todos te apretan. Todos te apretan. ¿Cómo es posible que preguntes eso? Pero es que el Señor dice: no. Lo que pasa es que yo he sentido que poder ha salido de mí. Alguien me tocó que no es del montón. Alguien me tocó que se acercó a mí con propósito. Alguien me tocó que no se acercó por curiosidad, sino que se acercó creyendo en mi poder. Y dice la Biblia, hermano, que aquella pobre mujer, bueno, pobre digamos, no podía permanecer oculta, porque dice la Biblia, hermano, que cuando ella tocó el borde del manto del Señor, dice la Biblia que inmediatamente el flujo de su sangre cesó. Ella lo sintió, hermano.
Porque habrán milagros que uno no los siente en el momento, aunque tal vez Dios los haya hecho ya. No sé si les ha pasado, hermano. De pronto Dios hace un milagro y usted no sabe, no sintió que se produjo ese milagro. El Señor le sanó, pero usted no sintió absolutamente nada. Pero de ahí resulta que ya sea a través de un examen o a través del desaparecimiento de los síntomas, usted se da cuenta que ya está sano. Pero esta mujer, hermano, ella sintió inmediatamente el milagro. Porque inmediatamente tocó el borde del manto de Jesús. Inmediatamente, eso dice Marcos, el flujo de sangre cesó. Mire, hermano, qué poderoso es nuestro Señor. Amén. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió, dice, en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella lo sintió, hermano. Y también hay personas, hermano, que cuando han experimentado un milagro, lo sienten. Lo sienten. Sienten. Algunas personas dicen, sentí que una mano me tocó. ¿Cuántos han sentido eso, hermano? Sentí que una mano me tocó. Lo sienten. Ella inmediatamente se dio cuenta que ya estaba sana, hermano. Es decir, que ella sentía constantemente el malestar. Ella sentía continuamente aquel dolor, aquella incomodidad. Pero al solo tocar el borde del manto del Señor, desapareció todo, hermano. Desapareció todo. Y así el Señor también tiene el poder para sanarle a usted de manera inmediata. Así tiene el poder para resolver cualquier adversidad que usted tiene de manera inmediata. Quizás solo tiene que seguir esperando. Solo tiene que seguir creyendo. Posiblemente Dios haga la obra de manera paulatina, pero existe también la gran probabilidad que lo haga de manera inmediata, como fue el caso de esta mujer. Y al darse cuenta que había sido sanada, y al oír Jesús que decía, alguien me ha tocado, ella sabe que no podía permanecer por más tiempo oculta. Y dice la Biblia que ella, versículo 33, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Porque ella está, ¿por qué tiene miedo? ¿Por qué está temblando? ¿Acaso no se acaba de producir en ella un milagro extraordinario? Entonces, ¿por qué tiembla? ¿Por qué tiene miedo? Por lo que ya le mencioné. Por lo que ya le mencioné. Ella no debió haber hecho eso, siguiendo los preceptos de la ley. Pero su fe la mueve hacia el dador de la vida, hacia quien fue y quien es el cumplimiento de todo lo dicho por la ley y los profetas. Y recibió su milagro. Y ella, temblando y temiendo, se postra a los pies de Jesús y le dijo toda la verdad. Toda la verdad. Y Jesús, en lugar de reprenderla,
Porque si Jesús hubiera sido un predicador de la ley, la hubiera reprendido. Pero Jesús no era un predicador de la ley, era un predicador del reino de Dios. Sí, porque hubiera sido un predicador de la ley, la hubiera reprendido. Porque hizo algo que contravenía un precepto levítico. Pero él no era un predicador de la ley, aun cuando cumplió toda la ley. Él era un predicador del reino de Dios. Y en el reino de Dios las cosas ocurren de manera diferente. Y por eso la trata con consideración y con amor. Y le dije: hija, dice el versículo número 34, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Qué palabras, hermano. Ve en paz. No tengas temor. No tengas miedo. Ve en paz. Queda libre de tu azote. Pero mientras Jesús estaba diciendo esas palabras, hermano, a todo esto ya la hija de Jairo se había muerto. Porque no solamente su enfermedad empeoró hasta el punto que la llevó a la agonía, sino que ahora la niña se murió. En algún punto se murió. No sabemos en qué momento. No sabemos en qué momento. Posiblemente murió en el momento en que Jairo hablaba con Jesús. O quizá acababa de morir cuando habló con Jesús. O murió cuando iban de camino a la casa de Jairo. No lo sabemos. Pero lo que sí nos dice Marcos, y Marcos es un evangelista al que le gusta dar muchos detalles que no dan los otros evangelistas. Algunos creen que es así porque consideran que Marcos fue el que redactó las memorias de Simón Pedro. Entonces, eso es lo que se considera, que Pedro relató sus vivencias y Marcos, según algunos, las puso por escrito. Y por eso es que algunos atribuyen esa capacidad de entrar en detalles. Detalles que solo podría dar un testigo ocular, no Marcos, sino Pedro. Porque dice que mientras Jesús está hablando con la mujer, le llegan a decir a Jairo: Jairo, tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas al maestro? Hermano, qué palabras más duras. Tu hija ha muerto. Si ya estaba devastado, hermanos, aquel hombre, si ya estaba devastado, ahora, hermanos, se terminó de derrumbar. Pero el Señor, hermanos, es el Dios de lo imposible. Nosotros mismos decimos: para todo hay remedio menos para la muerte. Y es verdad, el ser humano puede casi remediar cualquier cosa menos la muerte. Hasta Eclesiastés mismo lo dice: no hay hombre que tenga poder sobre su espíritu para retenerlo el día de la muerte. En esa guerra, escribe el autor de Eclesiastés 8:8, en esa guerra no hay armas que valgan, porque todos tarde o temprano caeremos derrotados ante la muerte, a menos que Cristo venga antes y nos lleve con él. Pero de lo contrario, todos algún día enfrentaremos
a la muerte en batalla y ella terminará derrotándonos, al menos por un momento, porque llegará la mañana gloriosa de la resurrección. Pero es cierto, en el ámbito humano todo tiene solución menos la muerte, pero como el Señor no es humano, Él es Dios, y para Él no hay nada que sea imposible. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para Él no hay nada imposible. Y cuando hoy el Señor, porque mire hermano, el Señor está en todo, ¿verdad hermano? Está hablando con aquella mujer y le dice: hija, no temas, tu fe te ha hecho salva, vete, queda libre de tu azote. Mientras él le está diciendo eso, oye que le están diciendo a Jairo: tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas al maestro? Y el Señor oyó y se dirige a Jairo en el instante y le dicen: no temas, cree solamente. Amén. No temas, cree solamente. Hermano, es posible que usted esté viviendo una situación difícil que va empeorando, empeorando, empeorando. Le animo a que le crea a Dios. Créale a Dios. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la clave, hermano. La fe en Dios. Pero no usada la frase como la usa el mundo. Porque el mundo siempre dice: no, sí, no hay que tener fe en Dios. Sí, pero eso lo dice el mundo. Pero son palabras huecas, son palabras vacías. Sino que debemos hacer nuestra esa palabra en la acepción que Jesús le dio. Cuando Pedro le dijo: mira maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. A continuación Jesús le dice: tened fe en Dios. Eso nos está diciendo Dios esta noche. Tengan fe en Dios. El Señor le dice a usted que está acá, a usted que está viendo a través de esta transmisión, el Señor le dice: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Jesús bien pudo haberle dicho a Jairo: oh Jairo, mis más sentidas condolencias, lo lamento. Tú sabes que tenía toda la intención de sanar a tu hija, pero no se pudo. No, al contrario, le dice: no temas, cree solamente, porque Jesús estaba a punto de hacer un milagro extraordinario. Hermano, por razón de tiempo voy a llegar hasta acá. Jesús llega a la casa de Jairo. Había gente llorando por todas partes. El Señor dice: no tengan, no lloren, la niña no está muerta, ella solo duerme. Es que el Señor llama las cosas de una manera diferente como nosotros las llamamos, porque efectivamente ella sí había muerto, pero el Señor había llegado para darle vida. Y cuando oye la gente que está allí que Jesús dice: la niña no está muerta, solo duerme, se burlan de él. Jesús se da cuenta que toda esa gente burlona es un estorbo para los milagros. Toda esa gente incrédula que se burla era un estorbo para el milagro. Y por eso los sacó a todos de la habitación donde estaba el cadáver de aquella niña. Y solo deja al padre, a la madre, a Pedro, Jacobo y Juan. Y se acerca a la niña y le dice en su lengua materna, que era el arameo: Talita Cumi. El evangelio de Marcos es el único evangelio que conserva los arameísmos, es decir,
las palabras de Jesús dichas en su idioma materno, el arameo. Como por ejemplo cuando sana a aquel sordo, le mete los dedos en el oído y dice Efata. O acá está diciendo Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y en ese momento, hermanos, la niña se levanta, porque había llegado el dador de la vida. Amén. Se levantó, caminó y el Señor dice, denle de comer. Denle de comer. Y luego le dice a la gente, no se lo digan a nadie. Es lo que en el Evangelio de Marcos se conoce como el secreto mesiánico, pero para hablar del secreto mesiánico necesitamos una o dos predicaciones más. Pero lo que quiero mencionar, hermano, es que aunque las cosas parezcan empeorar, nuestra fe no obstante debe de fortalecerse siempre en el Señor. Miremos siempre al Señor. Amén, hermano. Miremosle siempre a Él, porque Él siempre tiene la última palabra y su palabra siempre será la mejor. Miremosle a Él, porque Él siempre tiene su tiempo y el tiempo del Señor siempre será el mejor. No teman, crean solamente. Demos gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella tú nos invitas a creerte. Señor, mira cada persona, cada uno de tus hijos e hijas que están acá, Señor. Tú conoces sus vidas, tú conoces sus necesidades, tú conoces sus pecados, sus angustias. Ahora, Padre, te rogamos que tú tengas misericordia de cada uno, de cada una, para proveer, para sanar, para fortalecer, para bendecir. Hermanos, mientras ustedes oran, quiero rápidamente hacer un llamado a toda persona que quiere darle su vida a Jesús por primera vez esta noche. ¿Habrá alguna persona que en esta noche desee darle su vida a Jesús por primera vez? O si hubiera alguien que habiéndose entregado a Cristo se apartó y hoy quiere volverse a Él, hoy quiere reconciliarse con el Señor, ahí donde está, le invito para que levante su mano y diga: yo quiero entregarme a Jesús, yo quiero darle mi vida a Cristo, yo quiero que el poder del Señor me transforme. No quiero irme a casa como alguien del montón. No quiero irme a casa como alguien que solo aprieta. Quiero irme a mi casa transformado, cambiada. ¿Habrá alguna persona que siente el llamado de Dios, que escucha la voz del Señor diciéndole: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos? Habrá alguien que escucha la voz del Señor diciéndole: yo deshice como nube tus rebeliones, vuélvete a mí, que yo te redimí. Aleluya. No voy a extenderme demasiado en este llamado. Si usted sabe que necesita ponerse a cuentas con Dios, esta es su noche, este es su momento. Gloria al nombre del Señor. Al parecer, todas las personas están a cuentas con Dios. Vamos a dar gracias entonces al Señor por su palabra en esta hora. Gloria al Señor. Aquí hay un joven entonces.
que le da su vida al Señor. Gloria a Dios. Y si mientras él pasa habrá alguien más que siente el toque de Dios en su corazón, ese llamamiento eficaz en su interior, puede venir hoy al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces por la vida de este joven que hoy viene al Señor. Padre que estás en los cielos, en esta noche, Señor, te damos gracias por la vida de este joven, Señor, que hoy viene delante de ti. Señor, tú prometes en tu palabra perdonar los pecados de cualquiera que los confiese. Señor, perdona sus pecados. Límpiale con tu sangre preciosa. Señor, rompe las cadenas del pecado. Deshace en su vida toda posible obra de las tinieblas. Séllale con tu Espíritu Santo. Y que la obra que empiezas ahora, Señor, la perfecciones hasta el día de tu gloriosa venida.